En este video vamos a continuar viendo las fórmulas de derivación. Hay que recordar que en el video pasado ya miramos las primeras 6 fórmulas para derivar. Y si recordamos, la fórmula 6 nos indica que para derivar una raíz, basta con identificar cuál es nuestra u, cuál es la k de la raíz, y entonces derivar también nuestra u y hacer uso de la fórmula. Por ejemplo, cuando y es igual a la raíz cúbica de x cuadrada más 5x, k es igual a 3, u es igual a x cuadrada más 5x, y la derivada de x cuadrada más 5x es 2x más 5. Esto se resolvió utilizando la fórmula de u a la n y la fórmula 3, así como la fórmula 2. Ya que tenemos tanto u, k y derivada de u, ahora podemos hacer uso de la fórmula 6 y tenemos entonces que la derivada de la raíz cúbica de x cuadrada más 5x es, al final, 2x más 5 sobre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada más 5x al cuadrado. Esto lo podemos repetir en el siguiente ejercicio que está en su pantalla, inclusive cuando dentro de la raíz tenemos algo distinto, por ejemplo x menos 1 a la cuarta. Este ejemplo en particular, en el video pasado, se observa que si se resuelve con la fórmula de u a la n, el resultado queda directo. Pero en este caso, al utilizar la fórmula 6 de la raíz késima, notamos que como la u es x menos 1 a la 4, la k es 5 y la derivada de x menos 1 a la 4 es 4 por x menos 1 al cubo, la respuesta que obtenemos de la derivada de y al utilizar la fórmula 6 es 4 por x menos 1 al cubo sobre 5 veces la raíz quinta de x menos 1 a la 4 a la 4. Porque la fórmula de 6 nos dice que el contenido de la raíz que está en el denominador de la respuesta se tiene que elevar a la k menos 1. En este caso, como k es 5, al restarle 5 menos 1 se convierte en 4. Y este 4 multiplica a el exponente 4 de x menos 1, por lo que se convierte en x menos 1 a la 16. Utilizando álgebra, esta expresión se simplifica a 4 sobre 5 veces la raíz quinta de x menos 1. Con esto entonces pasamos ahora a las siguientes dos fórmulas de derivación. Vean que la fórmula 7 y la fórmula 8 se refieren a la derivada de e a la u y a la derivada de logaritmo natural de u respectivamente. Estas dos fórmulas se analizan de forma conjunta porque en las dos se hace el mismo procedimiento. Noten que en la fórmula 7 lo que tenemos que hacer es primero identificar que se trate de un exponente. Segundo, identificar que sea una u, lo que tenga el exponente. Y tenemos que obtener la derivada de u, para entonces después utilizar la fórmula 7. En el caso de la fórmula 8 sucede lo mismo. Tenemos primero que identificar que se trate de un logaritmo natural. Después identificar la u y después obtener la derivada de u, para entonces utilizar la fórmula 8. Vamos a ver ejemplos tanto de la fórmula 7 y de la fórmula 8 y después vamos a ver cómo están involucradas o relacionadas ambas fórmulas en otros ejemplos cuando veamos propiedades de logaritmos. Primero vamos a ver ejemplos de la fórmula 7. La fórmula 7 nos dice que la derivada de una e a la u es igual a e a la u por derivada de u. Y en el primer ejemplo tenemos que queremos derivar e a la 2x más 1. En este caso queda muy claro que nuestra u es 2x más 1 y la derivada de u es 2, por lo que la derivada de e a la 2x más 1, haciendo uso de la fórmula 7, queda como e a la 2x más 1 por 2.
donde este 2 que multiplica a e a la 2x más 1 es la derivada de u que se obtuvo al derivar 2x más 1. Ya que tenemos lista la derivación, lo que se puede hacer es reajustar o reacomodar los elementos de la respuesta. En este caso, vean que tenemos ahí e a la u por derivada de u, que es 2. Se puede reajustar como 2 por e a la 2x más 1. En muchos libros de textos y para muchas aplicaciones, se prefiere que el último elemento de varios factores sea el exponente o la exponencial e a la u. En este caso, la forma correcta de escribir e a la 2x más 1 por 2 es 2 por e a la 2x más 1. Entonces, como un breve repaso, lo que se tiene que hacer cuando encontramos una exponencial es identificar la u, después derivar la u y después hacer uso de la fórmula de e a la u por, que es igual a e a la u por derivada de u, la fórmula 7, y por último, reacomodar los elementos de la respuesta. Vamos a verlo con otro ejemplo. Tenemos e a la x cúbica. Nuevamente se identifica la u, que es x cúbica, y al derivar x cúbica con la fórmula de u a la n, se obtiene que la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, por lo que la derivada de e a la x cúbica es e a la x cúbica por 3x cuadrada. Noten que aquí otra vez estamos haciendo uso de la fórmula 7, y la fórmula 7 nos dice que tenemos que colocar e a la u por derivada de u. Lo que sigue es reacomodar los elementos. En este caso, la respuesta final es 3x cuadrada por e a la x cúbica, donde 3x cuadrada es la derivada de x cúbica. Vamos a otro ejemplo un poquito más extenso. Y tenemos ahora la derivada de 3x cuadrada, perdón, de e a la 3x cuadrada menos 2x más 6. Nuevamente identificamos cuál es nuestra u y con las fórmulas que ya sabemos, las fórmulas de la 1 a la 6, las usamos para poder obtener la derivada de u, que en este caso la derivada de 3x cuadrada menos 2x más 6 es igual a 6x menos 2. Porque la derivada de 3x cuadrada es igual a 6x, la derivada de menos 2x es menos 2 y la derivada de 6 es 0. Ya que tenemos u y la derivada de u, hacemos uso de la fórmula 7 y la fórmula 7 nos dice que tenemos que colocar e a la u por derivada de u. Como último paso tenemos que reacomodar los elementos y decimos que la derivada de e a la 3x cuadrada menos 2x más 6 es igual a 6x menos 2 que multiplica a e a la 3x cuadrada menos 2x más 6. Si notamos, se repite el mismo procedimiento. Eso también ocurre cuando tenemos que e esté siendo elevada a una constante. Noten que de por sí e elevada a una constante se refiere a que este número en particular es una constante y ya sabemos que la derivada de una constante es 0. Pero si utilizamos la fórmula 7, tenemos que obtener el mismo resultado. Entonces, si usamos la fórmula 7, sabemos que nuestra u es 45 y la derivada de 45 es 0 porque la derivada de una constante es 0. Haciendo uso de la fórmula, colocamos que la derivada de e a la 45 es igual a e a la 45 por 0, porque nuestra u es 45 y la derivada de 45 es 0. Y al multiplicar e a la 45 por 0, se resume como que la derivada de y es igual a 0. Muy bien, vamos a pasar a un ejemplo algo más complejo. La derivada de e a la raíz quinta de x cuadrada más 1. Aquí queda evidente que la u es la raíz quinta de x cuadrada más 1. Y la derivada de u es 2x sobre 5 veces la raíz quinta de x cuadrada más 1 a la 4.
Esto se sacó utilizando la fórmula 6, la fórmula de la raíz késima, la fórmula que analizamos al final del video anterior. Pero vamos a repasarlo paso por paso. ¿Cómo sabemos que la derivada de la raíz quinta de x cuadrada más 1 es igual a 2x sobre 5 veces la raíz quinta de x cuadrada más 1 a la 4? Bueno, la fórmula 5 nos dice que tenemos que colocar como respuesta a la derivada de una raíz a una fracción. Y noten que en la fracción tenemos que colocar en el numerador la derivada del contenido de la raíz. Y en el denominador tenemos que colocar la k, que es 5, por la raíz quinta, porque la k sigue siendo 5, de el contenido de la raíz elevado a la k menos 1, esto es x cuadrada más 1 elevado a la 5 menos 1, lo que se traduce como x cuadrada más 1 a la 4. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar ahora x cuadrada más 1. Y la derivada de x cuadrada más 1 es 2x, por lo que en el numerador realmente lo que se coloca es 2x. Ya que tenemos esta derivada de la raíz, ya que tenemos tanto u y la derivada de u, lo que continúa ahora es utilizar la fórmula 7, donde la derivada de una e a la u es igual a e a la u por la derivada de u. Entonces colocamos e a la raíz quinta de x cuadrada más 1, que multiplica a 2x sobre 5 veces la raíz quinta de x cuadrada más 1 a la 4. Si queremos reacomodar esto para simplificar, lo que podemos hacer es colocar un 1 imaginario debajo de e a la raíz quinta de x cuadrada más 1 para hacer la multiplicación de fracciones, en este caso numerador por numerador y denominador por denominador, de tal forma que la derivada de y es igual a, noten, 2x por e a la raíz quinta de x cuadrada más 1 sobre 5 veces la raíz quinta de x cuadrada más 1 a la 4. Nuevamente, hay que observar que e a la u se colocó al final de una serie de factores. Bien, continuamos ahora con la siguiente fórmula, la fórmula 8. Y la fórmula 8 nos dice que la derivada de logaritmo natural de u es igual a du sobre u. En este caso, muy parecido a la fórmula 7, tenemos que identificar cuál es nuestra u y obtener la derivada de u. Vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. La derivada del logaritmo natural de 2x más 1. Si repetimos la filmina anterior, vemos que en el primer ejemplo teníamos e a la 2x más 1. Y entonces, en este otro ejemplo, el procedimiento va a ser muy similar. Pero en esta ocasión, en lugar de una exponente, tenemos un logaritmo natural. Pero se resuelve de la misma forma. Tenemos que identificar cuál es nuestra u y obtener la derivada de u. En este caso, la u es 2x más 1 y la derivada de 2x más 1 es 2. Ya que tenemos tanto u como derivada de u, hacemos uso de la fórmula 8 y tenemos que dividir du sobre u. En este caso, la derivada del logaritmo natural de 2x más 1 es 2 sobre 2x más 1. En este caso no se puede simplificar porque no hay elementos que se puedan factorizar. Posiblemente alguien pueda decir, este 2 que está en el numerador se elimina con este 2 que está en el denominador, pero eso es un error matemático, porque en el denominador tenemos una suma, no tenemos factores que se multiplican, tenemos una suma, por lo que no se puede eliminar el 2 del numerador con el 2 del denominador. Este problema aquí se termina. Pasemos al siguiente ejemplo. La derivada del logaritmo natural de x cúbica. Nuevamente, tenemos que identificar cuál es nuestra u, que en este caso es x cúbica, y tenemos que obtener la derivada de u,
que en este caso la derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Se utilizó la fórmula u a la n para obtener este resultado. Ya que tenemos tanto u como derivada de u, lo que prosigue es utilizar la fórmula 7, que en este caso nos dice que la derivada de un logaritmo natural es du sobre u, en este caso 3x cuadrada sobre x cúbica. Se puede simplificar esta expresión al eliminar 2x o 2 factores x del numerador y con 2 factores x del denominador, de tal forma que simplificado, la derivada del logaritmo natural de x cúbica es 3 sobre x. Y aquí termina este ejemplo. En el siguiente caso, en el siguiente ejemplo tenemos el logaritmo natural de 3x cuadrada menos 2x más 6. Obtenemos la u, que es 3x cuadrada menos 2x más 6, y obtenemos la derivada de u, que es 6x menos 2, porque la derivada de 3x cuadrada es 6x, la derivada de menos 2x es menos 2, y la derivada de 6 es 0. Ya que tenemos u y derivada de u, hacemos uso de la fórmula 8, y entonces la derivada del logaritmo natural de 3x cuadrada menos 2x más 6 es igual a 6x menos 2 sobre 3x cuadrada menos 2x más 6, utilizando la fórmula 8 de u sobre u. Un ejemplo más, en este caso cuando tenemos el logaritmo natural de una constante, pues identificamos cuál es nuestra u, que es 45, obtenemos la derivada de 45, que es 0, y entonces hacemos uso de la fórmula 8 de u sobre u, en este caso 0 sobre 45, que como resultado nos da 0. La derivada entonces del logaritmo natural de 45 es 0. Y esto lo podemos obtener de otra forma. Si consideramos que el logaritmo natural de 45 en conjunto es una constante, ya sabemos que la derivada de una constante es 0, por lo que no es necesario hacer uso de la fórmula 8 forzosamente. También se puede hacer uso de la fórmula 1 para derivar una constante. Pasemos a un ejemplo más complejo. La derivada del logaritmo natural de la raíz quinta de x cuadrada más 1. Nuestra u es la raíz quinta de x cuadrada más 1. Y la derivada de la raíz quinta de x cuadrada más 1, de acuerdo a la filmina pasada, es, recordemos, 2x sobre 5 veces la raíz quinta de x cuadrada más 1 a la 4. Esto es porque si hacemos uso de la fórmula 6, tenemos que tener como resultado de la derivada de una raíz una fracción donde en el numerador se tiene la derivada del contenido dentro de la raíz. En este caso la derivada de x cuadrada más 1 es 2x. Y en el denominador de la respuesta se obtiene k veces, o sea, 5, la raíz késima, o sea, la raíz quinta, del contenido de la raíz a la k menos 1, en este caso a la 5 menos 1, por lo que la derivada de la raíz quinta de x cuadrada más 1 es 2x sobre 5 veces la raíz quinta de x cuadrada más 1 a la 4. Ya que tenemos u y la derivada de u, lo que sigue ahora es hacer uso de la fórmula 8, al colocar entonces du sobre u. Pero notemos que algo sucedió en la respuesta que está en pantalla. Vean que en el numerador de una gran fracción tenemos en el numerador la derivada, que corresponde a una fracción también. Y en el denominador tenemos nuestra u, que es la raíz quinta de x cuadrada más 1. Pero también colocamos un 1 como denominador de esta u, porque queremos hacer uso de un arreglo matemático para simplificar esta fracción de fracciones al multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Si hacemos este procedimiento para simplificar esta fracción de fracciones,
Entonces multiplicamos 2x por 1 y se colocan en el numerador. Y multiplicamos también 5 por la raíz quinta de x cuadrada más 1 a la 4 por la raíz quinta de x cuadrada más 1. Al multiplicar medios por medios, entonces los colocamos en el denominador. Y hay que recordar las reglas de álgebra para raíces con el mismo radical, con el mismo radicando. En este caso, en esta multiplicación, ambas raíces son de la potencia 5, del radical 5. Entonces podemos multiplicar x cuadrada más 1 a la 4 por x cuadrada más 1 a la 1. Y al multiplicar x cuadrada más 1 a la 4 por x cuadrada más 1 a la 1, vean, hacer esta multiplicación, significa que al simplificar, porque la base es la misma y el exponente es distinto, al simplificar se queda como x cuadrada más 1 a la 5, la raíz quinta. Esto es, en total, 2x sobre 5 veces la raíz quinta de x cuadrada más 1 a la 5. Simplificando para obtener la respuesta final, al eliminar la raíz quinta con el exponente 5, obtenemos que la derivada de logaritmo natural de la raíz quinta de x cuadrada más 1 es 2x sobre 5 veces x cuadrada más 1. Y esto es utilizando la fórmula 8. Como vemos, y como repaso de estas dos fórmulas, cuando tenemos una exponencial, una e a la u, o cuando tengamos una logaritmo natural de u, lo que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestra u y obtener la derivada de u para después hacer uso de la fórmula. Este tipo de fórmulas se resuelven muy similar. Y también existen otras fórmulas que vamos a ver en otro video, donde también solamente tenemos que identificar cuál es nuestra u, obtener la derivada de u, para después hacer uso de la fórmula. La fórmula 9 y 10 son distintas, pero la fórmula 11 a la 16, que corresponden a las funciones trigonométricas, se resuelven muy similar a la fórmula 8 y a la fórmula 7. Bien, antes de terminar el video, vamos a ver unas propiedades que nos van a servir para derivar de una forma más rápida algunos ejercicios. Notemos las siguientes propiedades que hay en la pantalla. Noten que las primeras 5 propiedades de la primera columna corresponden a propiedades de e a la u, y la segunda columna, las otras 5 propiedades, corresponden a propiedades de logaritmo natural. Estas propiedades son de álgebra. Por ejemplo, e a la a por e a la b es igual a e a la a más b. O e a la a sobre e a la b es igual a e a la a menos b. Si comparamos con su contraparte en logaritmo natural, tenemos que logaritmo natural de a por b es igual al logaritmo natural de a más logaritmo natural de b. O por ejemplo, logaritmo natural de a sobre b es igual al logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Si notamos, las fórmulas se parecen entre sí, la parte de exponencial con la parte de logaritmo natural. Esto es porque estas fórmulas o estas funciones matemáticas se consideran inversas. Podemos seguir avanzando en el formulario de propiedades útiles, y si vamos hasta la última propiedad, vemos que e a la logaritmo natural de u es igual a u, y también logaritmo natural de e a la u es igual a u. Esto es porque e elevado al logaritmo, estamos utilizando fórmulas que son inversas. Es como decir que estamos sumándole 10 a una cantidad y después restándole 10. Obtenemos la misma cantidad con la que iniciamos. O es como decir
que a un número lo estamos elevando a una potencia y después le estamos sacando raíz de esa misma potencia. Nos quedamos con el número original. Por eso estas fórmulas son tan comunes de encontrarlas juntas, porque logaritmo natural y e a la u son funciones inversas. Muy bien, por último hay que nomás saber que e a la 0 es igual a 1, logaritmo natural de 0 es indefinido, por lo que no podríamos derivar un logaritmo natural de 0, y también decir que e a la a a la b es igual a e a la a por b. Esto es igual que elevar una x a la n a la m. De estas 10 fórmulas, hay una que nos debe de tener, debemos de prestar toda la atención, que es la fórmula que está en este momento siendo circulada por el cursor. Dice que el logaritmo natural de u a la n es igual a n por logaritmo natural de u. Esto es muy útil, esta fórmula es muy útil porque simplifica un problema muy extenso y hace que se resuelva muy fácil. Vamos a empezar a ver algunos casos. En el primer ejemplo tenemos la derivada de e a la x4 sobre e a la 2x más 1. En este caso, para poder resolver este problema, primero tenemos que hacer uso de la propiedad de e a la a sobre e a la b, donde nos dice que esta fracción se puede simplificar como e a la a menos b, por lo que e a la x a la cuarta entre e a la 2x más 1 es igual a e a la x a la 4 menos 2x más 1. Ese signo menos va a hacer que tanto 2x como el más 1 cambien su signo, por lo que simplificado queda como e a la x4 menos 2x más 1. Una vez que ya tenemos esta expresión simplificada, identificamos nuestra u, obtenemos la derivada de u y hacemos uso de la fórmula 7, reacomodamos y entonces la derivada de esta fracción es igual a 4x cúbica menos 2 por e a la x4 menos 2x menos 1. Note que colocamos primero la derivada de u y después e a la u. En el ejemplo 2 de esta filmina, tenemos una multiplicación de e, pero cada u de cada e es diferente. Aquí podemos hacer uso de la fórmula, de la propiedad 1 y decir que e a la 6x por e a la x cúbica por e a la 5 es igual a e a la 6x más x cúbica más 5, reajustando la u para que quede de forma correcta escrita. Tenemos que es igual a e a la x cúbica más 6x más 5. Entonces nuestra u es x cúbica más 6x más 5 y la derivada de x cúbica más 6x más 5 es igual a 3x cuadrada más 6. Una vez que ya está simplificada, hacemos uso de la fórmula 7 y entonces la derivada de e a la 6x por e a la x cúbica por e a la 5 es igual a 3x cuadrada más 6 por e a la x cúbica más 6x más 5. Otro ejemplo, utilizando propiedades útiles, es este que se muestra en la pantalla. Y si notamos, si regresamos poquito la presentación, vemos que el último ejemplo que miramos para la fórmula 8 es y igual a logaritmo natural de la raíz quinta de x cuadrada más 1. Hay que recordar todo el rigor de álgebra, todo el rigor matemático que se necesitó utilizar para llegar a la respuesta. 2x sobre 5 veces x cuadrada más 1. En esta ocasión vamos a utilizar la propiedad
9, si queremos decirlo así, de esa tabla, vean primero que la raíz quinta de x cuadrada más 1 se puede reescribir como x cuadrada más 1 a la 1 quinto, porque hay una fórmula de álgebra que nos permite convertir esta raíz a un exponente de fracción. Y entonces, con esta propiedad que ahora vamos a nombrar propiedad 9 de la tabla, vean que es la propiedad 9 porque es la novena posición de la tabla. Vean que este 1 quinto lo podemos colocar antes del logaritmo natural. Vean que si sabemos que 1 quinto es nuestra n de esta u a la n la podemos colocar antes del logaritmo natural, de tal forma que el logaritmo natural solamente abarca a x cuadrada más 1. En este caso, si ya tenemos realizado este procedimiento algebraico, nuestra u es x cuadrada más 1. La derivada de x cuadrada más 1 es 2x. Entonces, al hacer uso de la fórmula 8 de u sobre u, tenemos que la derivada del logaritmo natural de x cuadrada más 1 es 2x sobre x cuadrada más 1. Sin perder de vista que este 1 quinto que está fuera del logaritmo va a multiplicar a la respuesta de la derivada. Y al multiplicar 1 quinto por 2x sobre x cuadrada más 1, obtenemos la misma respuesta que obtuvimos al utilizar la fórmula 8 sin utilizar las propiedades útiles. La respuesta es 2x sobre 5 veces x cuadrada más 1. Por lo que a partir de este problema podemos deducir, al igual que en el video anterior o en el caso de álgebra, que antes de utilizar la fórmula e a la u o logaritmo natural de u, es recomendable ver las propiedades útiles para revisar y ver si no podemos simplificar nuestro procedimiento y utilizar menos matemáticas para resolver problemas de este tipo. Un último caso, un último ejemplo sería el que está en pantalla. Noten, e a la 3 logaritmo natural de x a la 2. Pudiéramos pensar que esta e elimina al logaritmo natural al ser funciones inversas, pero esto solamente se puede realizar si este 3 no estuviera en esa posición. Por lo que directamente no podemos eliminar e con el logaritmo natural. Sin embargo, si utilizamos nuevamente la propiedad 9, vemos que este 3 que está fuera del logaritmo natural lo podemos meter dentro del logaritmo si lo pasamos como un exponente. Y entonces quedaría como e al logaritmo natural de x cuadrada al cubo. Lo que sigue ahora es eliminar e con logaritmo natural porque vean que son propiedades o son funciones inversas. Y una propiedad nos dice que una e al logaritmo natural de u es igual a u. En este caso, nuestra u es x cuadrada al cubo. Y también x cuadrada al cubo, elevar x cuadrada al cubo nos quedaría como x a la 6. Y la derivada de x a la 6 con la fórmula de u a la n, la fórmula 5 para derivar, es igual a 6x a la 5. Entonces la derivada de e a la 3 logaritmo natural de x cuadrada es 6x a la 5. ¿Qué pasa si no utilizamos las propiedades útiles para derivar e a la 3 logaritmo natural de x cuadrada? Bueno, si no utilizamos las propiedades útiles, para derivar esta función tendríamos que hacer uso de la fórmula 7. En este caso nuestra u es 3 logaritmo natural de x cuadrada. Y la derivada de 3 logaritmo natural de x cuadrada es 3 que multiplica a la derivada de logaritmo natural de x cuadrada, que es 2x sobre x cuadrada. Y entonces esta es la respuesta a la derivada de esta función si no utilizamos las propiedades útiles. ¿Son iguales ambas respuestas? Bueno, simplificando con álgebra, vemos que nuevamente el 3 de la respuesta, este 3 que está entre e y logaritmo natural, se pasa como un exponente.
Se elimina entonces e con el logaritmo natural y también se simplifica este 2x sobre x cuadrada y el 3 que está fuera de esta multiplicación pasa multiplicando al 2x y entonces queda como x a la 6 que multiplica a 6x sobre x cuadrada y al simplificar estos factores vean que x a la 6 por x es igual a x a la 7 por 6 es igual a 6x a la 7 sobre x cuadrada es igual a 6x a la 5, por lo que ambas respuestas son iguales. Sin embargo, la forma más rápida y más sencilla de resolver este ejemplo se hizo al primero utilizar propiedades útiles para simplificar el problema. Bueno, como resumen entonces tenemos que hasta este momento se agregan otras dos fórmulas de derivación. En este caso la derivada de e a la u y la derivada del logaritmo natural de u. También ya vimos que para algunas fórmulas simplemente se requiere identificar cuál es nuestra u, obtener la derivada de u y entonces utilizar la fórmula. Esto se va a repetir con las fórmulas trigonométricas, las fórmulas de la 11 a la 16. Y por último, vimos también que se prefiere utilizar primero propiedades de exponentes y logaritmos antes de derivar, esto para simplificar la complejidad matemática. Pues bien muchachos, muchas gracias por atender a este video. Si tienen alguna duda o un comentario, no olviden escribir al correo electrónico road@uabc.edu.mx y entonces nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.